Ya pueden ver mi pantalla. Sí. A mí me tocó el arte maya. Em, el arte maya se refiere al arte material de la civilización maya que se desarrolló em, en el año 500 antes de Cristo, 200 después de Cristo, y que floreció en el periodo clásico en el año 200 después de Cristo y 900 después de Cristo. Incluye estructuras arquitectónicas, escultura de piedra, piezas de madera talladas, modelos de estucos, pinturas, murales, escrituras en libros cerámicos, piedras preciosas y otros materiales de escultura, decoración corporal, existían muchos estilos artísticos regionales que no siempre coincidieron con los límites cambiantes en las entidades políticas mayas. La cultura olmeca, tolteca y la de Teotihuacán tuvieron una influencia significativa en el arte maya, y el idioma de los mayas era náhuatl, y la región de los mayas eran politeístas. El arte maya precolombino conoció un pro- prolonga fase prosclásico que terminó en el siglo XV, cuando, no, 16, perdón, cuando los trastornos asociados con la conquista española destruyeron la cultura artesana maya y pusieron fin a su tradición artística. Las principales formas de arte tradicional que sigue en uso en la actualidad son la producción de tejidos y el diseño de las casas de los campesinos. La arquitectura maya. La arquitectura maya se puede distinguir de dos tipos de edificios: los pirámides escalonadas que se engalan con frontones esculpidos que se piensan que son escenas mitológicas mayas. El clásico, el mirador, la mayor del clásico y la clásico, Chichén Itzá y Alsuma, debido a su marca semejanza, los restos de la arquitectura maya son una clave importante para entender la evolución de su antigua civilización. Las características principales de la arquitectura maya es la forma de techar, los edificios más comunes que son los pirámides, superposición de plataformas, troncos, pirámides, la cual sirve de base a los templos. Los principales tipos de estructuras arquitectónicos incluyen plataformas ceremoniales, generalmente con una altura de menos de 4 metros, plaza y palacio. Otros edificios residenciales, tales como las casas de escribas y un posible casa de consejo en Copán. Templos y pirámides. Los últimos a menudo se sepulturan o rellenan en su base con su santuario en la parte superior. Un ejemplo notable es la concentración de templos funerarios dinásticos en el Anclonopios Norte en Cala, campos del juego de pelota, la, la escultura de piedra. La escultura de piedra es una partícula tipo de escultura prehispánica que se encuentra en Guatemala, escultura cuyo motivo generalmente es una combinación de simbolismo supernatural y producciones de forma humana y animales. Entre las principales piezas son en barro, que se encuentran las figuras que son representaciones zoomorfas de personajes o animales importantes de la cultura prehispánica de los mayas. La cultura de piedra se clasifican en dos categorías: los monumentos y los elementos arquitectónicos. Los monumentos incluyen estelas, altares planos, redondos o cuadrados,
y menos comunes esculturas de bulto, como las famosas zoomorfos de Quiriguá. Los elementos arquitectónicos pueden encontrarse en dinteles, paneles de paredes, marcos de puertas, escalinatas, fachadas y cuerpos o piezas sobre los techos. El material utilizado para esculpir era principalmente la piedra caliza, extraída de canteras locales. En algunos sitios como Quiriguá y el Plar de Sacrificios se usa una piedra arenístico propio de esa región. Las estelas son largas losas de piedra, generalmente talladas y con inscripción y a menudo acompañadas de altares circulares característicos del periodo clásico. La mayoría llevaba representaciones de los gobernantes de las ciudades mayas, donde se encontraban a menudo se representaban como dioses, bien que la cara de los gobernantes, particularmente durante los periodos clásicos. Tardó, eh, tiene un sitio naturístico notable como Estela de 35 diferentes estelas de 35 de piedras negras. Las estelas más destacadas son los de Copán y Quiriguá. Son excepcionales por su explicado detalle y los de Quiriguá también por su altura. Por ejemplo, la estela de Quiriguá mide de 7 metros sobre el nivel del suelo y se extiende 7 metros bajo el suelo. Las estelas de Copán y Tolimán suelen ser tallados tanto por el frente como los lados. En Palenque, si bien un importante centro de arte maya, que preservó ninguna de las estelas notables ni mentales que abarcan las entradas de edificios Changjiang en particular es conocido por el gran número de tintales en relieve profundo, de los cuales algunos de los más famosos se encuentran en centros divinizados o tal vez deidades locales, paneles y tableros colocados en las paredes, los pilares de edificios y los lados de las plataformas palenques en particular. Es famoso por los grandes tableros que adornan el interior de los santuarios de los templos de los mayas, del grupo de los cruces y por él refe- re- las obras maestras como el tablero de palacio y el tablero de esclavos, así como los paneles de las plataformas de los templos, la pila de piedra tallada del sarcófago del rey Pichín Hanap. Acá también puede ser incluida en esta categoría. Em, Alteras circulares o rectángulos, a veces soportados por tres o cuatro piedras de canto redondo. Pueden ser total o principalmente figurados, como por ejemplo el altar tortuga de Copán, o pueden tener una imagen en relieve en la parte superior que a veces consiste en un solo símbolo para el día Ajau, como por ejemplo en el caracol y tomima. Zoomorfos, grandes rocas esculpidas cuya forma se asemeja a un animal o un personaje, cubiertas de una ornamentación elaborada. Al parecer, los zoomorfos están restringidos al reino de Quiriguá durante el periodo clásico tardó 19 años. Fue posiblemente utilizado como altares, mar- marcadores del juego de pelota, relieve redondeado colocados en el eje central del campo del juego de pelota, como los de Copán, Chicotín y Tonima, que lo generalmente muestran escenas del juego de pelota real.
tronos de piedra, con un asiento cuadrado ancho y un respaldo a veces tallado con representaciones de figuras humanas. Un ejemplo de palenque y copán tienen soportes que representan a los deidades, portadores, cosmológicos, Cabán y Chan, esculturas de bulto redondos se conocen especialmente de Copán y Tolima. Está representada por la estatura, con una escrita sentada de Copán y por ciertos personajes cautivos y pequeños estelas de Tolima por elementos arquitectónicos figurativos como los 20 dioses del maíz. em, de la fachada del templo de Copán y por esculturas muy grandes que eran parte integral del diseño arquitectónico de los jaguares y los músicos simios de Copán en talla de madera. La talla de madera, es talla de madera como en el pasado. Solo uno de estos ejemplos sobrevivieron, la mayoría em, fueron considerados objetos de idolatría y destruidas por las autoridades coloniales españoles. Los ejemplos más importantes del periodo clásico incluyen dintales de madera intrincadamente trabajados, en particular los provenientes de los principales santuarios, pirámides de Tikal y un gran ejemplo es el yacimiento cercano. Los relieves de madera de Tikal, cada uno forma por varios vigas datan del siglo 7 y muestran un rey en su asiento como una figura protectora en el fondo en el fondo en la forma de una serpiente de guerra, en el estilo de Teotihuacán, em, el templo del jaguar, del gran jaguar, el templo, el templo que representa a un humano del dios jaguar del fuego terrestre, el templo Dintales de Tikal representa un rey obeso llevando un vestido de jaguar de pie delante de su asiento. El más famoso del rey es un rey victorioso, vestido como un dios de la muerte astral, de piel sobre una palanquilla debajo de la figuración de una serpiente emputada. Un raro ejemplo de un objeto utilitario de la diminuta caja de tortuga o tortuguera, cubierta con la larga inscripción jeroglífica de la escultura libre en madera. Y destaca la figura significativa de un hombre sentado que data del siglo VI y que posiblemente fungía como el soporte para un emplejo. Y los templos más conocidos son Cu- Kukulcán, el Kukulcán y el Gran Jaguar. Em, Pintura mural. La pintura mural ocupa un lugar relevante como expresión artística y medio de comunicación visual dentro de las manifestaciones. A pesar de que relativamente pocas pinturas mayas han sobrevivido intactas hasta la actualidad debido al clima, humedad de las tierras bajo de América Central. Se, ha- Se han encontrado restos importantes en casi todos los principales residentes cortesanos, especialmente en sus estructuras que fueron escultadas bajo adicionales arquitectónicos posteriores. Las pinturas murales pueden
incluir motivos que muestran ciertas repetitivas como los símbolos de flores con variaciones sutiles en las paredes de la casa, del- de las casas, palacios, como los palacios de Palenque, escenas de la vida cotidiana de los mayas, como uno de los edificios que rodeaba la plaza central de Calakmul y el palacio de Quilomché, o escenas rituales que incluyen representaciones de deidades, como en las murales de los templos los clásicos y de Yucatán y las costas de Belice, en Santa Tulum y Santa Rita. También puede ser evidente un carácter más narrativo por lo general con los glíficos en los murales multicolores de Bonampak, por ejemplo, que datan del año 790 después de Cristo, que se extiende por las paredes bodegas de 3 habitaciones adyacentes, muestran espectaculares los centros de la pintura maya. Em, la, la los sacrificios, así como un grupo de personas que hacen rituales en medio de una fila de músicos. Los murales de San Bartolo, que datan de 100 años antes de Cristo, se refieren a los mitos de los dioses mayas del maíz, el héroe gemelo Umulpú, y representan una doble entronización a pesar de que desde la época clásica por varios siglos y el estilo de vida que llevaba en la época de los mayas. Em, es- escrituras y libros. El sistema de escrituras de los mayas se componía alrededor de 1000 caracteres o glifos distintos. La escritura maya se compone de un complejo conjunto de glifos que laboriosamente se pintaban en cerámica, muros o códices, se tallaban en maderas o piedras, en los que destacan los trabajos de los mayas en las estelas e interiores de ciertas pirámides o se modelaban en estufos. La escritura maya, también jeroglíficos mayas, aunque técnicamente este término se consideraba hoy en día impreciso, fue el sistema de escritura usada por la civilización maya precolombina en Mesoamérica. Los caracteres o logromas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos en el siglo 17 y quienes, aunque no entendían su significado, les atribuyeron, sin embargo, similares en cuanto a su apariencia con los jeroglíficos egipcios, con lo que la civilización maya precolombina no tuvo nunca relacionada. Se trata la escritura de mayas en libros. Se trata del sistema de escritura que mejor se ha descifrado de entre los sistemas de escritura mesoamericanos. Recientemente se ha descifrado también la escritura efiolmeca, los primeros inscripciones que son identificados como mayas datan del siglo III antes de Cristo y se sabe que se usó hasta poco después de la llegada en el siglo XVI de los conquistadores españoles e incluso luego en los lugares como Tayasal. La escritura maya usaba logogramas, perdón, complementados por un juego de glifos silábicos con funciones similares a los de la escritura japonesa. Em, no bastante
ciertos lingüistas llegan en que las escrituras mayas se concentran en reglas gramaticales o las capacidades de componer ideas, ya que carecían de ciertas funciones morfolo- morfológicas y ortográficas, y así como la capacidad de analizar palabras por género, número y función. Cerámicas y códice. La cerámica en estilo códice representa una de las energías más hermosas de la antigüedad de Maya. Sus trazos finos y caligráficos no dejan duda que fueron pintados por los mejores, por los mejores mayas. em, de las cortes reales en el corpus de este tipo de vajilla. Los mayas plasmaron diversas temáticas que van desde listas de reyes y sus fechas de entronización hasta escenas importantes y mitológicas protagonizadas por los dioses en que esta conferencia se analizarán las esencias más representativas plasmadas en las cerámicas de estilo códice organizada de manera sistemática para ofrecer al público una amplia visión del contenido que transmitían los mayas en esta época. Em, ¿Alguna duda, compañeras? De mi parte, ninguna. Vaya, No, ninguna. aunque ya que me imagino yo que pusieron atención a mi exposición y les haré unas preguntas. Em, ¿Cuál me pueden responder de los compañeros que están aquí presentes en la clase? ¿Me pueden decir cuál era la lengua de los mayas o el idioma de los mayas? ¿Era el náhuatl? Ah, gracias. Em, Melinda Ayala, ¿me puedes decir cuáles eran los templos más conocidos? ¿Templos me decís? ¿Cuáles son los templos más conocidos? Si no estoy mal, era el Templo del Cielo, Templo Dorado, ¿o no? No, era el templo de Kukulcán y el Gran Jaguar. Elfi, ¿me puedes decir dónde escribían los mayas? Mm, en Mesoamérica, parte de México, Guatemala y Guatemala. No, los mayas escribían en murales, en, ¿Escribían o vivían? escribían. ¿Dónde Ah, ya, escribían perdón. los Creo que mayas? vivían. Em, Erika, ¿me puedes decir, como hace rato yo había hablado, de los principales tipos de estructuras arquitectónicas? ¿Me puedes decir algunas?
¿Cómo así? No te entendí. ¿Me puedes decir cuáles son los principales tipos de estructuras arquitectónicas de mayas? Ah, son las pirámides y los templos. Hailey, la escultura de piedra se clasificaban en dos categorías. ¿Me puedes decir cuáles son? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? La escultura de piedra se clasificaban en dos categorías. ¿Y me podés decir cuáles son? ¿Cuáles son los dos categorías? La verdad no sé. Los silábicos, algo así. No, eran los monumentos y los elementos arquitectónicos. Y por último, ¿alguien me puede decir qué religión tenían los mayas? ¿Qué religión dijo? Ajá, ¿qué religión tenían Eran los? politeístas, así que creían en muchos dioses. Gracias. Solamente señor. Muchas gracias, Domingo. Muy bonita presentación. Gracias. Muy bien.